Buenos días, Dios le bendiga. Hoy vamos a estudiar el capítulo 18 del libro Hecho, versículo 1 al 4. Vamos a leer una sola voz todos juntos. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos. Como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Hoy nosotros vamos a estudiar Pablo y una pareja que Pablo encontró durante el ministerio. Y queremos ver cómo está relacionado Pablo con esa pareja y también qué resultado produjo esa unión. Cuando yo estudio la Biblia, realmente me quedo sumergido en la Biblia, la palabra, por su interesante es. Muchas veces me llego a pensar de la Biblia es más interesante que una novela. Novela no necesita pensar, pero Biblia sí hay que pensarlo con ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando ve mucha novela se puede opacar pensamiento, pero cuando nosotros vemos, escudriñamos palabra, puede profundizar nuestra capacidad de pensamiento, podemos obtener sabiduría y también podemos tener experiencia con Dios. Mire, vemos juntos Hebreos capítulo 4, versículo 12, leeremos juntos para ver qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es así. Aquí dicen que penetran lo más profundo del alma y del espíritu. Eso puede hacer una operación en nuestras vidas. Palabra entra y como hacer como una operación quirúrgica. Palabra vida, palabra de Dios y palabra de la Biblia que puede sanar y hacer una operación en nuestro cuerpo, la cual parte que está afectada, parte enferma, todo se puede sanar por la palabra de Dios. Por eso yo quiero que todo, cuando hace QT, que disfruten y también de esa palabra. Cada vez que nosotros escuchamos, esperar ese efecto, que penetre en nuestra vida, que corrige a nosotros. Así vamos a entrar al estudio del capítulo 18 del libro Hecho. Nosotros vimos domingo pasado hasta capítulo 17. Y capítulo 17, Pablo termina su ministerio de Atenas y luego traslada a Corinto. Y vemos las mapas. Vemos la mapa. Ahí puede ver de ciudad Tesalónica y ciudad Berea y luego Atenas, luego Corinto. Y al lado de Corinto, ahí tiene Acayas, una región Acaya, como Grecia, Acaya. Luego hay un sitio más arriba, el Ponto, donde nació esposo de esa pareja Águila. Bueno, nosotros vimos domingo pasado, capítulo 17, del ministerio de Tesalónica y Berea, dos ciudades. Ese ministerio, Pablo, produjo muy buen resultado. Y Tesalónica, varias mujeres de prominentes recibieron Cristo
y también Berea, mujeres distinguidas recibieron Cristos. Y por ese resultado importante, y los judíos, los líderes, pegaron celo y levantó un disturbio y quería hacer persecución contra Pablo, el equipo de misión. Por eso Pablo tuvo que huir de esa ciudad y vino a Atenas. Cuando llegó a Atenas, Pablo, su plan original era esperar que lleguen Sila y Timoteo, la cual los dos quedaron en Berea para levantar la iglesia. Pero Pablo, cuando viendo esa ciudad Atenas está sumergido de la idolatría, entonces él dolió corazón y él ardecía su espíritu. Él no podía contener, salió a predicar sinagoga y salió a predicar plaza, y ese de sinagoga plaza, y también fue Areópagos. O sea, él dedicó mucho esfuerzo a predicar allí, Atenas. Sin embargo, el resultado no fue muy bueno, sino muy poca gente convirtió cristiano, y Pablo tuvo que salir de Atenas, trasladar con barco a Corinto. Y eso de Pablo salió propiamente esta vez de Atenas a Corinto, no huyendo, porque no hubo ningún disturbio ahí, porque poca gente convirtieron. Así llegó el 18 capítulo, versículo 1, dice: Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahora, Corinto está como 80 kilómetros de Ciudad Atenas. Nosotros todos conocemos Corinto, porque Pablo pudo levantar esa ciudad, su iglesia del Señor. Y también envió 2 cartas para la iglesia de Corinto. Y por eso nosotros conocemos muy bien de esa ciudad. Pero para entender la Biblia, contexto, quiero decirle qué es ciudad en Corinto. En Corinto, una de las ciudades que era más importante en comercial, en Imperio Romano. Y en realidad, esa ciudad fue destruida por tropas Imperio Romano, el año antes de Cristo, 146, fueron destruidos, pero después de 100 años luego, emperador Julio César reconstruye nuevamente esa ciudad, desde luego por importancia geopolítica, y pusieron de esa ciudad cada día más valor. Cuando época de Pablo, años 50, y esa ciudad convierte capital de Acaya. Acaya hoy, como ustedes pudieron ver mapas, como Grecia, puede pensar Grecia. Esa ciudad era una ciudad más influyente en Acaya y llegó a tener un habitante de 650,000 habitantes, de lo cual 250,000 personas libres y 400,000 esclavos. Veo que hay muchos esclavos, porque es una ciudad económicamente muy rica y tiene mucho dinero, un auge fuerte, el comercio, y tenía muchos esclavos, y también era centro de cultura. Y no eran como Ciudad Atenas. Atenas había muchas universidades, aquí no había tanto, pero había, por lo menos dicen que allí la gente que vivía en el Corinto, que interesaba mucho filosofía de griega y pensamiento griego, y también su cultura y sabiduría. Según escrito de Aristóteles, dicen que el Corintio, esa ciudad, cualquier calle, había una persona que sobrenombre sabios. Y entonces gente podía acercar a esos sabios, puede preguntar cualquier cosa, lo que quiere saber, la vida, el mundo, sobre todo estos. También en Corinto había muchas religiones, había todo tipo de religiones. Dicen que había por lo menos 12 templos, de lo cual 2 templos es bastante vergonzoso, porque un templo que adoraba a diosa Afroditas, y allí trabajaba alrededor de 1000 mujeres,
prostituciones bajo nombre de su religión. También otro templo que decía que dedicaba de Apolo, y de ahí también igual muchos jóvenes dedicaban prostituciones bajo nombre de religiones. Y por eso esa ciudad tenía una fama de libertinaje de sexualidades, sus corrompimientos. Y aquellos tiempos, en palabra griega, un verbo dice corintianice, quiere decir que es adulterio. O sea, nació usando nombre de esa ciudad, una palabra, un verbo de adulterios. El filósofo Platón, en sus libros, cuando empezó a decirle una mujer ramera, y puso mujer de Corintio. Así que Corintio era lleno de perdiciones, sexualidades. Viendo humanamente esa ciudad, es una ciudad de que muchos dineros, la gente solamente tiene interés de dinero y el poder, y también estaba así de libertinajes. Lo que quiere decir que ve una ciudad que no ve posibilidades, no hay esperanza. Pero aquí Pablo vio esa ciudad, un lugar donde necesita Dios, donde necesita palabra. El lugar donde es centro, grandes ciudades hoy en día, el mundo, es centro comercio o centro políticos, todo esto espiritualmente también un lugar muy importante para nosotros. Aquí lo que queremos nosotros aprender el punto de vista de Pablo, y Pablo lo vio, ese es un lugar de parareto, un lugar de donde necesita las palabras. Yo creo que ese nosotros es bueno aprender de Pablo, tener ese corazón. No importa dónde sea Atenas, o Corinto, o Caracas, tenemos que retar. Especialmente cuando aquí en Venezuela, sobre la universidad, que necesitamos retarlo con ese punto de vista de Pablo. Resultado es de Dios, está mano de Dios, pero nosotros, acuerdo con voluntad de Dios y acuerdo con su propósito, debemos predicar la palabra. Vemos el versículo 2. Allí se encontró un judío llamado Águila, natural de Ponto, dicen, ahí encuentra a Pablo una pareja muy interesante e importante. Por esa pareja, Pablo recibe fuerzas y comienza a trabajar junto con ellos el ministerio. Nosotros también, nuestras vidas, como Pablo, necesitamos ese tipo de personas. Por eso nosotros necesitamos orar diariamente a quien encontrar. Yo cuando viajo, muchas veces hago esa oración, pero lo que viendo esto, debo orar todos los días. Vamos a ver quién es esa pareja que encontró Pablo, por qué ellos fueron bendiciones para Pablo. Y según versículo 2, esa pareja eran judíos, esposa de Priscila y esposo Águilas. Ellos llegaron poco tiempo de Italia, de Roma, porque el emperador Claudio expulsó todos los judíos. Historiador Suetonius escribió un libro que se llama La vida de Claudio, emperador. Ahí narran de Cretus, de judío, un líder de judíos, levantó un disturbio y el Claudio no quiso investigar, indagar de problemas, sino expulsaron todos los judíos, porque en realidad problemas que hubo, motivo a eso, según el libro, dice que problemas de judíos legalistas y también de judíos convertidos cristianos y los gentiles, ahí donde nació problemas. Pero
Claudio, emperador, no quiso indagar, sino terminó expulsando a todos. Y por lo tanto, esa pareja, Águila, Priscila, tuvieron que recoger su cerramiento, porque son su profesión de fabricar de carpa, tienda de campaña, y tuvieron que emigrar a Corinto. Ahora, esa pareja, antes de llegar a Corinto, ya era cristiana, porque una pareja muy importante, si hubiese ello convertida por Pablo, Lucas hubiese narrado de allí. Pero la Biblia nos hace enseñar, nos hace saber en qué momento ellos pueden ser haya recibido Jesucristo el Evangelio. Vamos a leer del libro Hechos, capítulo 2, versículo 10 al 11, y vamos a leer juntos, ¿ok? De Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Eso es lo que ocurrió cuando día de Pentecostés, venida del Espíritu Santo, y dicen que visitantes llegaron de Roma. Lo que quiere decir, esa pareja hubiese visitado a Roma en aquel tiempo, o personas paisanos que llegaron allí Jerusalén, y regresó a Roma, predicó a esa pareja y convirtió cristianos. Ahora, esa pareja, después que trabajaron junto con Pablo, ellos después regresan a Roma, y de Roma dedica un buen ministerio. Y vemos primero el libro de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Leemos juntos. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Aquí Pablo saludando a la iglesia de Corintio, y le dijo que no solamente Águila, Priscila, sino también la iglesia que se reúne en casa de ellos. Ellos, cuando regresaron de Roma, ellos abrieron su hogar, una iglesia. Aquí nosotros debemos pensar sobre iglesia hogar. ¿Por qué Dios nos permitió a nosotros hogar y la casa? ¿Cuál es el propósito de Dios hacia hogar nuestro hogar? Toda la iglesia, iglesia primitiva, iglesia de primeros siglos, todos fueron iglesias hogares. No solamente aquel tiempo, sino hoy por hoy, su importancia está resaltando nuevamente. Hoy aquí en Venezuela no estoy diciendo por cuarentena, sino para la misión. Es muy importante iglesia hogar. Por ejemplo, misión de China está concentrado por iglesia hogar. Han demostrado tan efectivo es. Y también de misión de árabes, también iglesia hogar es muy importante. Si así, de iglesia primitiva, de primeros siglos, y también tiempo de hoy, entonces nuestro hogar, nuestra casa, tiene unas significaciones especiales. ¿Qué es voluntad de Dios en nuestras casas? Yo quiero que esas semanas discuten ese tema con la familia durante esa cuarentena. Es bueno para encontrar qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras casas. ¿Cómo nosotros podemos servir a Dios en la casa? Mi casa, mi hogar, solamente pasaron mi familia durante la semana, o si no, pude invitar a alguien de vecinos y sirvió algún instrumento de Dios. Yo me recuerdo hace varios años, cuando yo me fui en Atlanta de Estados Unidos para asistir a un seminario sobre iglesia de hogar.
conocí un líder de esa iglesia hogar. Él dio un testimonio de que él sintió llamados, pero tenía una casa alquilada y su casa era muy humilde. Sin embargo, él decidió obedecer a Dios y empezó a servir. Su testimonio era, acuerdo al crecimiento de esa iglesia de hogar, reunión del grupo de su hogar, así Dios proveyó la casa más grande. Al final, cuando yo estaba allí, ya él tenía su propia casa buena, amplia, grandes. Dios ha bendecido. Él dio ese testimonio. No vaya a pensar dificultades. No vaya a pensar hacer un banquete para invitar a alguien, sino prepare un café, unas galletas, un simple refrigerio, invite los vecinos. Y ese vecino, mire, hoy en día mucha gente tiene dilemas, tiene problemas. Buscan a quien le escuche. Usted sabe, por eso psicólogos, psiquiatras ganan mucho dinero solamente escuchándolo. Así escuchando sana, y así es muy efectivo invitar vecinos a escuchar sus problemas, sus dilemas. No afanamos predicar una vez, sino escuchemos. Escuchando, seguramente Dios nos va a abrir oportunidad de predicar a ellos. Así, esa iglesia hogar, lo que viendo es parejas, y quiero que encontremos también nosotros para ser como instrumento de Dios. Vamos a ver otra parte de la Biblia, Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5. Ahí podemos ver esa pareja cómo ayudó al apóstol Pablo. Ahí podemos ver. Vamos a leer juntos. Saluden a Priscila y Áquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Ahí podemos ver, Pablo pudo cumplir misión de Occidente todos. Es posible porque recibieron ayuda como consiervo, con hermanos de fe como esas parejas. Mire, ahí dice Pablo diciendo de que esa pareja de Priscila y Áquila, que para proteger vida de Pablo no importó, arriesgó su propia vida. Así como esas parejas, por esas gentes fue posible el ministerio de Pablo. Mire, ellos nos enseñan esa pareja no solamente de iglesia hogar, sino nos enseña de que ellos da importancia porque necesitamos hermano, consiervo, quien trabaja junto con el mismo llamado de Dios. Nosotros también necesitamos. Adonai necesitamos estos. Aquí no solamente misioneros coreanos, y también sé que Gustavo, Nicolás y hay varios hermanos hoy por hoy están dedicando su tiempo juntos para realizar ese ministerio. Yo quiero que toda la congregación que esté uniendo cada día más, porque necesitamos crecer juntos. Mire, parte final de versículo 2, dicen Pablo fue a verlo, o sea, Pablo no es lo que esa pareja vino a buscar en Pablo, sino Pablo fue a verlo a ellos. Ahora, ¿por qué Pablo fue a buscar a ellos? Lo que le digo es, porque situación aquel tiempo Pablo no estaba muy bien. Pablo estaba en dificultades. No dificultad económica, sino dificultades su mente, su corazón. Y ahí nosotros podemos aprender por qué es importante consiervo, hermano en fe. Nosotros vimos domingo pasado el ministerio de Atenas, que él trabajó duro allí, pero resultados eran decepcionantes.
Las otras ciudades hubo una gran aceptación, gran conversiones, pero aquí Pablo trabajó duro, pero terminó en silencio. Atenas casi no hubo conversiones, muy pocas conversiones. Seguramente eso puede afectar a Pablo con una decepción, también agotamiento físicamente. Por eso nosotros cuando vemos el libro Corintio, primero libro de Corintios, capítulo 2, versículo 3, Pablo dice a los hermanos de Corintio, explica cómo estaba él en el momento que llegó el Corintio. Vamos a leer eso juntos. Es más, me presento ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Ve ahí, Pablo cuando llegó estaba tanta debilidad que temblaba de miedo. Situación de Pablo estaba muy difícil. Él estaba cansado, debilitado y también débil de su corazón por resultado no esperado de Atenas. Así que el siervo de Dios también cuando en ministerio también se agota y suceden este tipo de cosas. Fíjense lo que sucedió aquí, está sucediendo en Pablo. Por eso Dios puso esa pareja Priscila Águila. Pablo fue buscar a ellos para refortalecer, recibir consolaciones. Muchas veces hermanos se acercan a los pastores o misioneros. Yo estoy con usted, quiero ayudarlo, pero cuando realmente pasa dificultad, muchas veces no hay mucho alrededor. Y ese momento, personas que acercan como esa pareja, es realmente consiervo, que necesitan. Nosotros todos necesitamos una persona como Pablo, así como una pareja. Quiero preguntar a usted, ¿tiene alguien aquí cerca de sus vidas y hermanos que puede consolar, contar momentos difíciles? Gracias a Dios, yo sí tengo, por eso estoy contento. Yo siempre busco, porque yo sé mi capacidad. Yo tengo capacidad poco, por eso nunca intenté hacer ministerio solo. Yo tengo equipos y trabajo juntos. Gracias a Dios aquí trabajo junto con misioneros Shula y Gedeón y también los demás misioneros. Necesitamos nosotros, cuando uno se pone ese flaqueo, necesita personas alrededor. Y así debemos ser nosotros también, ser como esas personas. Y debemos crecer juntos en Cristo, en el Señor juntos. Mire, versículo 3. Esas dos parejas y Pablo había cosas comunes. Tenían misma profesión. Y ellos fabricaban tiendas de campaña, o sea, carpa. Aquel tiempo los judíos jóvenes y también escuela de rabino enseñaban una profesión para poder sustentar. Y tiempo de Pablo en Corinto había mucha gente usando nombre de religiones, no trabajaban. Y Pablo quería dar un ejemplo a ellos. Hoy también mucha gente, nombre de religiones, no trabajan. Logran obtener ese objetivo de dinero. Entonces aquí actitud de Pablo nos dan buenos ejemplos. Todos creyentes, nosotros somos descendientes de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, dijo, sea origen de bendiciones. No una carga, sino origen de bendiciones. Tenemos mismo llamado, debemos trabajar, no debemos ser una carga. Mire, el libro de Corintios primero, capítulo 4, versículo 12, vemos cómo trabajó Pablo. Leemos. Con estas manos nos ama trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. ¿Qué dice ahí Pablo? Nos matamos trabajando. Así Pablo trabajó duros.
Vemos otro primero libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Leemos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Ahí podemos ver la actitud de Pablo. Él nunca quiso ser una carga, siempre trabajó. Para Pablo, el trabajo era ministerio, también igual predicaciones era ministerio. Toda nuestra esfera son ministerios. Pablo no solo predicó palabra a la gente de Corinto, sino a través de sus vidas. Mire, lo que hablamos, lo que predicamos nosotros, para que sea interesante personas, nosotros debemos dar un ejemplo a través de nuestras vidas. Por eso, de la Biblia dicen, más bienaventurado dar que recibir. Nosotros todos debemos ser dador. Es dar, no solamente estoy hablando de economía, económicamente, ayuda, sino hay muchas cosas, consolación, dedicación, tiempo, nosotros, hay muchos. Podemos dar, no debemos ser una carga. Pablo se quedó junto con esas parejas, trabajaron juntos ahí como un socio y recibieron recuperación. Por eso, versículo 4, vamos a leer junto versículo 4. Todos los sábados discutían en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Ahí podemos ver Pablo recuperado, porque ya Pablo no era así débil, temblando de miedo. Cuando el momento que llegó de Corintio, esa ciudad, y ya no es. Pablo fue refortalecido con relaciones con esa pareja. Por eso él durante la semana trabajaba duro y los sábados iba a la sinagoga a predicar la palabra y también persuadir a los judíos y a los gentiles que está ahí. Hoy nosotros aprendimos una pareja con Pablo y realmente eso sí puede hacer me gustaría alguien que hiciera esa historia como una película, puede ser muy interesante. Hoy quiero que de ese ejemplo de esa pareja de Priscila y Águila, y importante de propósito de nuestro hogar, las casas. Quiero que escuchar ese llamado de Dios, y ese tipo de llamado a veces no pensamos algo. Es bueno para nosotros sentir algo cuando escuchamos la palabra, un llamado de Dios, es sentir alguna carga, eso es bueno. Y también vimos importancia de hermanos consiervos, también ser origen de bendiciones y dadores. Yo quiero que en nombre de Jesús, para que toda persona que está escuchando ese estudio, ese predica, quiero que seamos personas así, de dador, origen de bendición, y ser como un hermano consiervo, ayudar uno a otro y asistir uno a otro, y también servir, utilizar nuestro hogar como instrumento de Dios para bendecirlo.